Vamos a iniciar con la parte de videodifusión. Es un estudio multidisciplinario y que realmente aporta mucho en tanto y en cuanto, como cualquier estudio, uno pueda emplearlo y utilizarlo en tiempo y en forma para sacarle el usufructo que corresponde. Lo más importante hay que tener en cuenta que todo lo que es videodocumentación, uno cuando hace diagnóstico por imágenes tiene que documentarlo. Documentarlo significa que tiene que poner en evidencia si lo que está viendo es normal o patológico. Y esto es importante porque uno puede, por el receptor de imagen, entendiéndose por receptor de imagen, todo aquello que capta lo que aporta la tecnología y después lo transforma en una imagen, llámese resonancia, ecografía, tomografía, medicina nuclear y radiología convencional. Algunos de ellos utilizan como principio energético la parte de radiaciones ionizantes y otros métodos como la resonancia, los campos magnéticos o la ecografía, la ultrasonografía. Por eso aquí hay que utilizar lo que es la parte de bioseguridad, elementos de plomo, que son los que se interponen y nos protegen a nosotros de cualquier tipo de radiación. Lo negativo que tiene la radiación es que no la vemos, no duele, no se huele, y eso hace de que uno parecería de que no está presente, pero con el tiempo hace mellas y como es algo que se va acumulando, después trae problemas. Les digo esto porque muchas veces, si es menester, en el servicio de la parte de diagnóstico por imágenes, que yo invite y que vengan gente, incluso cuando hacen solicitud de pedido, que vengan y analicen y veamos juntos estudios para que de esa forma nos enriquecemos, es un sinergismo en relación a la clínica y los métodos diagnósticos que también se suman a todos aquellos pacientes que tienen alguna patología que derive en la solicitud de este tipo de estudios. Obviamente, como todos métodos diagnósticos, esto es algo que yo siempre hago referencia, hay que tener un conocimiento anatómico. Nosotros tenemos que tener un conocimiento anatómico, funcional, sobre todo en estos casos, cuando son estudios dinámicos. Hace poco di una charla de lo que es la videodocumentación. La videodocumentación es algo sumamente importante porque una cosa es tener algo estático, como antes se realizaba el tránsito faringoesofágico, uno le daba al paciente un trago de bario, que es un compuesto radiopaco positivo, se lo colocaba a la boca y el paciente se lo colocaba de frente y cuando veía o observaba que se elevaba el cartílago tiroides, hacía el disparo radiológico. Entonces tenía una imagen estática, una fotografía, tanto de frente como de perfil. Eso yo siempre lo llevo a un ejemplo que es bastante representativo, ilustrativo, que es el hecho de que yo, si veo a un paciente parado y le saco, o lo veo, o lo analizo, una cosa es verlo como está parado y otra cosa es verlo caminar. Al verlo caminar, quizás ahí pongo en evidencia que tiene un trastorno a la marcha. Y en ese caso también ocurre lo mismo con la parte de videoevolución. Antes uno tenía una foto y ahora tiene una película. Y en esto es sumamente importante analizar porque es una secuencia con un efecto dominó de elementos anátomo-funcionales que tiene que analizarlo con determinado cuidado. La videoaglomeración, definición, es un método dinámico que permite evaluar, como dice en la placa, cada uno de los tiempos de glutorios. Y cada uno de los tiempos de glutorios con respecto a lo que representa lo que habitualmente uno realiza, que es la ingesta de sustancias líquidas, semisólidas y sólidas. Y también yo acá agregaría, y esto es una cuestión de visualización, que es algo sumamente artesanal. ¿Por qué? Porque cada caso es un caso particular. Ustedes son todos colegas, son profesionales de la medicina y saben muy bien que si bien uno tiene un esquema básico de lo que es una historia clínica, un examen clínico, no siempre es igual y puede modificarse según el paciente en particular. En esto no es un ejemplo, no es una excepción a la regla y tiene mucho que ver el operador, por eso que es operador dependiente. Esto es un estudio de operador dependiente, no cabe ninguna duda. Si uno tiene un esquema de cómo realizarse, pero puede variar y modificarse en función de lo que uno va observando. Entonces, yo creo que eso es muy importante
y hay que tenerlo bien presente. Eh, el interrogatorio, los estudios previos, todo eso es sumamente importante. No tiene que hacer una historia clínica, preguntarle al paciente eh, eh, cuándo tiene problemas, si ese paciente cuando come tose, si ese paciente cuando come se ahoga, si ese paciente cuando come tiene algunos signos o síntomas o elementos objetivables de una hipoventilación. Entonces, eso significa de que el paciente realmente tiene trastorno, si tose o no tose, si tiene otros tipos de trastornos, porque hay que tener en cuenta también si el reflejo de oxígeno está o no conservado, como ya lo veremos en algunos estudios, si tiene alguna patología que nosotros sabemos y entendemos de que puede comprometer la deglución, como son las enfermedades neurodegenerativas, como son los accidentes cerebrovasculares, como son las enfermedades, las poliangiitis, ¿no es cierto?, o las autoinmunes. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque uno busca lo que encuentra y lo que conoce y encuentra lo que sabe. Entonces, esto es muy importante, tener presente, ver la tomografía, ver la resonancia, ver los datos clínicos, y todo eso es lo que uno debe indagar en cada caso en particular. Lo mismo que el paciente se ahogue o que tosa cuando está tragando, que el paciente después de haber tragado, después tosa, o que después se ahogue, o que después de mucho tiempo tenga una regurgitación y ahí experimente el trastorno o la deglución. Eso nos indica muchísimo en lo que respecta a lo que puede generar fisiopatológicamente el cuadro clínico del paciente. Por ejemplo, si es un paciente ACV hemorrágico, fíjense que está acá en esta zona, entonces esas cosas hay que verlas, accidente isquémico, etcétera, etcétera. Todo esto nosotros lo vemos, paciente que tiene un cáncer de pulmón y que ha sido irradiado y eso generó algún tipo de alteración en todo el mecanismo del cuello, concomitantemente todo el proceso involucrado en la parte de la deglución. Bueno, acá tenemos algunos ejemplos de enfermedades, esclerosis múltiple, enfermedades degenerativas, etcétera, etcétera, que suelen acompañarse con trastornos en la deglución. La fisiología de la deglución es muy importante y uno, como toda la medicina, sin ser una excepción a la regla, y permítanme hacer hincapié en este punto en particular, debe conocer lo que ocurre normalmente y las variantes anatómicas o las variantes fisiológicas que ocurren en cada caso en particular. No es lo mismo la deglución en un niño que en un paciente adulto, ¿no es cierto? O ya en tercera o cuarta edad. Esto es muy importante. Ten en cuenta que hay etapas voluntarias, etapas involuntarias y cada una tiene distintos nombres. La etapa voluntaria es la preparatoria oral y la oral propiamente dicha, que es la propulsiva. Después la etapa involuntaria es la faringe y la esofágica. Yo he tenido algunos conflictos, en algunos casos en particular, donde la etapa esofágica la dejaban de lado, porque antiguamente, esto semiológicamente se hablaba de disglusia o de disfagia, dependiendo de la altura del proceso de la deglución. Es un proceso ya integrado y esos términos son antiguos. Y les aseguro, esto no es que uno lo lee ni que lo escucha, sino de que lo hace a diario. Hay pacientes que vienen solicitados por otorrino, que tienen trastornos en la deglución, y que el problema está determinado a nivel del esófago, ya sea por un trastorno como puede ser la esclerodermia, como puede ser una estenosis, como puede ser una disquinesia esofágica, como puede ser una calasia, y así podemos hablar eh, horas con respecto a esto en relación al tránsito esofágico temporizado. Así que bueno, es algo muy integrado, es bastante complejo, pero lo que aporta en lo que respecta al diagnóstico y al tratamiento es sumamente importante. La fase preparatoria oral, obviamente, hay una serie de mecanismos que ahí nosotros los tenemos en cuenta, que es la recepción de alimentos, la molienda, que es la masticación, el sellado, hay sellados que en este caso son muy importantes. Ustedes tengan en cuenta que la etapa preparatoria oral entra en juego varios factores: la musculatura facial, la musculatura de la lengua, de los músculos masticadores, la secreción de la saliva, la percepción de los mecanorreceptores, de los quimiorreceptores, de los termorreceptores y también de lo que ya llamaremos de lo que correspondería a los mecanismos de contención o de fijación de cada caso en particular. En la parte preparatoria oral hay
un mecanismo, digamos, de cierre o de contención, que es la parte labial y la parte glosofaringea. Ahí es donde todavía está contenido el alimento, la captación del alimento y la formación del bolo alimenticio. La función de la tapa preparatoria es formar el bolo alimenticio. Para formar el bolo alimenticio tengo que tener buena musculatura, tengo que tener buenos receptores, tengo que tener buena secreción salival y tengo que tener ese tipo de molienda para formar un buen bolo alimenticio. Porque a veces el problema del paciente de la deglución es porque le falta la etapa precordial. Hay uno de esos factores que está fallando. El tono muscular es muy importante. Yo puedo tener una disminución del tono muscular a nivel lingual, a nivel de los músculos masticadores, a nivel de los músculos faciales. Acuérdense de la CB que les había comentado. Acá, fíjense cómo está ocurriendo. Esto es un esquemita bastante básico, pero yo tengo digamos, un cierre, el primer cierre, que es digamos, el lingual y que falla, bueno, un trastorno a este nivel. Si yo veo que no forma un buen bolo de martillo, que no es coercible, que no se forma, que es fragmentado, puede ser una disminución en la tonicidad de los músculos linguales. Si faltan piezas dentales o no tiene una buena contención o un cierre del segundo elemento a nivel de los palatoglosos, entonces eso hace de que este mecanismo no funcione como tendría que funcionar. Todo eso lleva al bolo alimenticio, lo que yo decía, músculos masticadores, dientes, masticación, fíjense, todo eso no lo voy a leer uno por uno, pero todos llegan a un común denominador, que es el bolo alimenticio. Cualquiera de estos factores puede dar como resultado una mala formación del bolo alimenticio. La fase de faringia es muy importante y esto es relevante porque es uno de los mecanismos que yo particularmente, de acuerdo a mi experiencia, he visto con mayor frecuencia. Ahí ocurre un mecanismo, es decir, una vía aferente que está a nivel de la parte de las fauces, que toma contacto, y al tomar contacto el bolo alimenticio genera una respuesta motora, que es la respuesta motora de faringia. Si habíamos hablado de la etapa preparatoria oral, la etapa de propulsión, la etapa preparatoria es la formación del bolo alimenticio. Después viene la etapa oral propiamente dicha, que es la propulsión del bolo alimenticio. Ahí la lengua se adosa, se aprieta contra el paladar óseo y propulsa hacia atrás el bolo alimenticio. Al tomar contacto el bolo alimenticio con la parte de las fauces, eso genera una vía aferente y una respuesta. Esa respuesta genera todo lo que vemos ahí escrito: elevación del velo del paladar, aproximación de los pliegues, ascenso y adelantamiento del hueso ioides y laringe, cierre de las cuerdas vocales, contracción fibrosa. Bueno, todos esos elementos son los que ustedes van a generar, o lo que tienen que observar, o lo que nosotros tenemos que observar cuando hacemos el mecanismo de la deglución. Fíjense acá, cómo se eleva el velo del paladar, toma contacto, hay repliegue la epiglotis, se eleva la laringe, se abre el esfínter esofágico superior, repliega, se abre, cierra, vuelve a su posición. Pero fíjense cómo todo eso, ¿qué es lo que trae como consecuencia? Trae como consecuencia la protección de la vía aérea y la permisividad del pasaje a través de la vía digestiva. Todo esto es la propulsión del bolo alimenticio y el inicio de la fase faríngea. Ahora bien, ¿cuál es la protección de la vía aérea? La protección de la vía aérea es que esté cerrada las cuerdas vocales, de que exista lo que es el reflejo tusígeno y que también estén los elementos mucociliares para evitar la expiración de la vía aérea. Eso es lo que ocurre normalmente. En la etapa esofágica hay elementos importantes a tener en cuenta. Ustedes dirán, yo soy otorrinolaringólogo, el esófago no tiene nada que ver, pero yo aseguro que muchas veces el paciente que les va a consultar a ustedes, el factor está a nivel esofágico. Entonces, ténganlo en cuenta. Ténganlo en cuenta. Esto vuelvo a repetir, he tenido conflictos porque no me han hecho caso en su momento y después, claro, informamos como normales, informamos como normales. Normales no eran normales porque tenía un problema en el tercio inferior del esófago y eso generaba que el paciente tenga un trastorno de la deglución. Fase esofágica comienza con
la relajación del esfínter esofágico superior, después hay una contracción primaria que parte a nivel del esfínter esofágico superior. Esa contracción primaria, reflejo de los plexos que están allí presentes, el sistema nervioso entérico, y genera la onda primaria. Después, a través del arco aórtico, ahí se genera la onda secundaria. Y ese es el índice de contracción distal que se hace con la esofagomanometría de alta resolución. Entonces, eso está todo evaluado, eso se ve perfectamente, hay un periodo de latencia de relajación del esfínter esofágico inferior, y que cuando eso no funciona hay un trastorno funcional del esófago, que es un elemento bastante importante. Estamos haciendo un trabajo junto con la gente de Neurogastro, que vamos a presentar en el Congreso Mundial de Gastroenterología, muy interesante, tenemos una casuística muy importante, y ahí se ve perfectamente cuánto tiene de incumbencia en la disfagia el trastorno esofágico funcional. Bueno, esa onda propulsiva, hay una relajación receptiva del esfínter esofágico inferior, y ahí ocurre lo que correspondería a la parte. Y bueno, pasa el estómago, y el estómago la contracción con producto del contenido a nivel de la parte del píloro. También yo, en mi caso en particular, considero que el esófago tiene que ver, porque a veces la gastroparesia es lo que puede determinar que el paciente tenga dificultad a nivel respirar, a nivel de las cosas. Las variables fisiológicas ya las hemos nombrado en el niño, en el adulto de Geronte, son cosas que tenemos que tener presentes. Y aquí les quiero mostrar algunas cositas que me parece que son interesantes. Fíjense que esto es lo que vemos habitualmente, lo voy a pasar. Elevación del velo del paladar, acá quiero detener un poquitito. Nosotros, el inicio del estudio, ahora se los voy a graficar, comienza con fonemas posteriores, es decir, K, Ke, Ki, Ko, Ku. Entonces eso me permite movilizar el velo del paladar. ¿Qué es lo que evalúo de esta manera? El contacto del velo del paladar con la faringe. Esto es muy importante tener en cuenta porque hay trastornos de reflujo, etcétera, etcétera, entre otras cosas. O a veces hay una hipoestesia que nosotros vemos y la demostramos colocando algún elemento para tocar el velo del paladar y si el paciente tiene o no tiene reflejo nauseoso. Bueno, a ver, eso es lo que nosotros hacemos en primera instancia. Kake Kikoku, fíjense cómo se mueve y ahí estamos viendo. Yo particularmente después le hago tragar un poquitito de saliva y ahí evalúo un poco de qué manera, si se eleva o no se eleva el paladar. Fíjense cómo hay un repliegue, ¿ven? Como hay un repliegue del epiglotis, se eleva la laringe, y abre, se dirige hacia arriba y hacia adelante, abre lo que correspondería a la vía digestiva, y eso es lo que ocurriría normalmente. Esto yo lo hago tragando un poquito de saliva para ir tanteando el paciente en particular. Después le doy los semisólidos. El paciente empieza a ingerir semisólidos, y en la parte de semisólidos nosotros utilizamos el yogur firme, es el yogur firme con bario. Y ahí también hay que tener en cuenta cómo uno mezcla el bario. El bario no es azúcar. El bario es una sustancia de contraste, hay que ponerle una buena cantidad y tener este contraste, ver bien lo negro con respecto al resto de las estructuras. Las estructuras que son huecas hay que llenarlas con compuestos o con sustancias que sean positivas, que se ven negras, o negativas con aire. Está claro, en este caso utilizamos positivas como es el bario. Ahí la hacemos tragar, vamos viendo, si, fíjense ahí se ve la valécula, estos son los senos piriformes, se ve cómo hay repliegue en la epiglotis, cómo pasa el contraste, si retiene o no retiene, si tiene penetración o no. Fíjense ahí, acá estaría el vestíbulo laringio, ahí estarían las cuerdas vocales superiores, las cuerdas vocales inferiores. Penetración es cuando llega a las cuerdas vocales superiores. Aspiración cuando pasó las cuerdas vocales. Entonces no es lo mismo penetración que aspiración. Ahí tenemos que ver y observar todo esto. Hay elevación del paladar, hay caída precoz, hay buen cierre, buena protección de la vía aérea, hay elevación de la laringe, hay buena apertura del esfínter esofágico inferior, el tiempo de glutorio es el que corresponde. Es decir, todos esos elementos es lo que uno tiene que analizar, es lo que uno va viendo, es lo que uno va viendo. Y ahora le voy a mostrar algunas cositas que me parece que son importantes para no dar falsos diagnósticos. Yo ahí le estoy haciendo tragar, voy a adelantar un poquitito más. ¿Ven? Ahí cómo está pasando. Y ahí le voy a mostrar para atrás. Fíjense un poquitito. ¿Ven? ¿Ven esta parte de acá? Si uno dice,
doctor, acá esto está pasando por delante de lo que correspondería a la vía digestiva. Ahora digo, mire, hay que aprender, porque fíjense que acá los agujeros de conjunción de la columna están bien redonditos. Es decir, acá el paciente no está de perfil, está oblicuado. Ahora, ¿esto se lo hago es profeso o sin querer? Puede ser sin querer aquel que no sabe realizarlo, pues se lo tiene que colocar bien de perfil para ver bien el movimiento de la epiglotis, o puedo colocarlo oblicuo para ver cómo pasa por el esfínter esofágico superior. Ahí lo estoy viendo, veo cómo traga, ¿ven? Y ahí estoy viendo si pasa bien por el esfínter esofágico superior. ¿Ven? Y ahí se ve lo que corresponde. Y ahí lo sigo el esófago, hay buena contracción, se vacía bien o se vacía bien, y ahí me quedo tranquilo. ¿Eh? Voy siguiendo y lo veo en vista anteroposterior. Vamos para atrás un poquitito, esto después se lo voy a... ¿Ven? Pasa por ambos senos piriformes. Entonces yo acá tengo que ver, pasa más por un seno por el otro, el pasaje de forma bilateral y simétrica, el paciente tiene una ACV, entonces va a pasar más por el lado que tiene la hipoparesia, o la parálisis, y se va a contraer el seno piriforme que está. Entonces yo tengo que decir en forma bilateral y simétrica, etcétera, etcétera. Todo eso es lo que uno tiene que analizar y tiene que ver. ¿Que pasa bien? Ahí lo estoy viendo, analizo, ¿eh? Hay buena relación receptiva y ahí pasó. Es decir, que este paciente, yo acá en el esófago me quedo tranquilo, no tiene nada, pasa por ambos senos piriformes, está todo perfecto, todo bien, ningún problema. Ahí está masticando, ¿cómo vamos masticando? Perfecto. Y acá le quiero decir una cosa, porque muchos colegas o hay gente que agarra y dice, hay una caída precoz. ¿Qué es caída precoz? Caída precoz significa que todavía el paciente no propulsó, ay, ¿ven? No propulsó todavía lo que correspondería al bolo alimenticio y hay una caída precoz. Cuando uno está masticando, el cerebro está compenetrado en la masticación, no en lo que vendría a ser el cierre o la compuerta de la parte palatoglosa. Entonces esa caída precoz que ustedes vieron ahí no es real. La caída precoz se evalúa en las sustancias semisólidas y las líquidas. No hagan falso diagnóstico de caída precoz en pacientes cuando están masticando. ¿Está claro? Eso es fundamental. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. En la masticación hay que ver si mastica bien, si forma el bolo alimenticio. Y ahí fíjense que está oblicuado. El estar oblicuado, ¿qué pasa? ¿Ven? Si yo agarro y lo tomo mal, digo, bueno, esto correspondería a la aspiración en vía aérea. No, no, es el borde anterior del seno piriforme de aquel lado. ¿Mm? Y ahí se abre perfectamente y está todo bárbaro. ¿Eh? Bueno, vamos a pasar, vamos a ir a otra. La definición de disfagia, hay que tener en cuenta, esto es lo que habíamos dicho, el concepto actual, el pasaje de bolo alimenticio, saliva desde el exterior hasta el estómago durante la dilución. Eso es disfagia. Es decir, un paciente que tiene este tipo de trastorno es un paciente que uno tiene que tener en cuenta y considerarlo como... ¿Qué provoca? Provoca dos cosas. Puede provocar un problema biomecánico en el pasaje de alimentos con todas las consecuencias: desnutrición, deshidratación, impacto psicológico, impacto económico, lo que sea, y un trastorno de seguridad. Trastorno de seguridad es que se aspire, entonces va a tener neumonía aspirativa. Entonces hay dos consecuencias. Una es la consecuencia biomecánica y la otra es la de seguridad. Esos son los dos elementos que hay que tener en cuenta por los trastornos de la ilusión. Yo, como especialista en imágenes, tengo que demostrarlos y informárselos a ustedes y ustedes actuar en función de ello. ¿Está claro? La prevalencia es alta. A medida que pasan los años se ven en mayores, yo veo en gente mayor, sobre todo en las situaciones que se encuentran, si están en geriátricos, si están atendidos como corresponde. Estos pacientes hay que tener mucha paciencia, hay que darles tiempo para que coman, hay que respetar sus situaciones, su parte psicológica. Esto, ustedes tienen que tener en cuenta de que el paciente que tiene un trastorno de la discusión es un paciente que está afectado psicológicamente, está afectado socialmente. Más nosotros los argentinos, que nosotros nos juntamos no para jugar al ajedrez, nos juntamos para comer, para tomar algo, para tomar un café. Entonces, decirle a un paciente, venite a comer y estar en una reunión y saber que tiene sus tiempos y que se puede aspirar y demás, es un factor que ya le genera ansiedad, le genera angustia, le genera un montón de cosas. Entonces es un cuadro que uno debe atenderlo y lo debe tratar. La displasia, hay dos tipos de displasia, ¿no es cierto?
La displasia que nosotros tenemos, la displasia orofaringea y la esofágica. Puede ser orgánica o puede ser funcional, eso hay que tenerlo en cuenta, tanto una como la otra, y ahí está en hacer el diagnóstico. La displasia orofaringea principalmente es funcional, esa hay que tenerla en cuenta. Y el problema, principalmente la respuesta motora. ¿Se acuerdan cuando yo les dije que la propulsión del bolo alimenticio al tomar contacto con la fauces generaba una secuencia de reflejos? Es decir, el contacto, había una cantidad importante de receptores que hacían por vía aferente y por vía aferente que se eleve la laringe, que haga un repliegue de la epiglotis, que se eleve el velo del paladar, que se desplace hacia adelante los aritenoides, que se cierren las válvulas, digamos, las cuerdas vocales, que se habla del esfínter esofágico superior, después que se cierre, que baje la faringe, que vuelva a su lugar. Bueno, eso ocurre por una vía aferente y una vía aferente. Cuando eso falla, hay una alteración, una difagia orofaringea funcional, hay una alteración en la respuesta motora orofaringea. Y que es el mayor porcentaje, el 5% es porque hay una alteración en la apertura del esfínter esofágico superior. Antiguamente, esto yo lo he visto, por eso yo lo viví, por eso se los comento y trato de transmitírselo, porque a veces lo que uno lee lo puede leer de cualquier lado. Ahora, lo que uno le dice porque lo vio es otra cosa, y es transmitir experiencia. Eso yo lo que creo de la docencia. La docencia hay que transmitir experiencia. Después esto lo pueden leer en cualquier lado, pero la experiencia es lo que vale. Yo he visto utilizar con balones, dilatar el esfínter esofágico superior, porque decía, el problema del paciente, hay una hipertrofia del esfínter, una hipertrofia, no es una hipertrofia, hay una falta de contracción de los constrictores faringeos que el hecho de no hacer una fuerza de distal a proximal no genera una relajación receptiva del esfínter esofágico inferior. Entonces, no hay que actuar relajando el esfínter, hay que fortalecer y hay que actuar en aquello que genera una disminución de la fuerza de los constrictores faríngeos. Y esta es la alteración de la respuesta motora orofaringea. La alteración de la apertura del esfínter es el menos del 5%. Hay 5 sellos, que esto es lo que yo le dije: el sello labial, el sello glosopalatino, el sello velopalatino, el cierre del vestíbulo laringio y el cierre del esfínter esofágico. Todos estos cierres funcionan en los distintos tiempos de glutóreos y están coordinados por mecanismos de receptores, por respuestas motoras frente a esos reflejos, y que uno debe analizar si funciona o no funciona de la manera correcta. El igual, el glosopalatino, es aquel que cierra, el que mantiene el alimento en los dos primeros tiempos, que es la etapa preparatoria oral y la propulsión del bolo alimenticio. Si eso no cierra bien, significa que mientras que el paciente contiene el bolo, va discurriendo y va cayendo y ahí va a acantonarse en las valéculas y o en los senos piriformes. ¿Cuál es el problema aquí? Que el paciente se pueda aspirar. Ya vamos a ver, pero ya les adelanto este concepto, que la aspiración por alteración de la respuesta motora orofaringea puede ser ante la dilución, durante la dilución o después de la dilución faríngea. ¿Está claro? Si yo tengo un paciente que todavía no inició la dilución faríngea y se aspira, es porque este mecanismo, este cierre lingual o el posterior, no funciona. Hay una caída precoz, se llena esto, el lago este se llena, puede rebalsar y caer a la vía respiratoria. Este es un paciente que tiene una disfagia orofaringea por alteración a la respuesta motora. ¿Cuál es el mecanismo? Que no cerró bien la parte glosopalatina, hay una caída precoz y eso generó la penetración y aspiración a vía. ¿Está claro? El cierre del vestíbulo laringio está en relación con este mecanismo. Si no hay elevación de la laringe, si no hay un mecanismo aferente que repliegue la epiglotis, si no hay un desplazamiento anterior por los músculos que están allí presentes de la laringe, eso favorece de que el alimento vaya por la vía respiratoria y no por la vía digestiva. Estos son los dos mecanismos mayormente involucrados en la disfagia por trastornos funcionales o de la respuesta motora orofaringea. ¿Está claro? Todo esto que vemos acá lleva a la neumonía aspirativa. ¿Está claro?
Acuérdense que había una consecuencia del trastorno de la deglución, que es la parte biomecánica, el pasaje del alimento por donde tiene que pasar. Y la otra consecuencia es el tema de seguridad de la vía aérea, que no pasa por donde tiene que pasar, pasa por otro lado que es la vía respiratoria y lleva a la neumonía aspirativa. Entonces, esto es lo que uno debe tener en cuenta. Yo tengo un paciente con trastorno de la deglución. El trastorno de la deglución es de la parte faríngea o esofágica, por ejemplo. Es faríngea. Bueno, ¿es funcional o es orgánica? Es funcional. ¿Qué es de la parte predeglutoria, deglutoria o postdeglutoria? ¿O es una alteración de la reacción del? Es un problema de esofágico. Perfecto. Ok. Ahora, después tengo que analizar si eso es un problema pura y exclusivamente de pasaje o es un problema de seguridad. Esas son las dos cosas que ustedes tienen que saber. Es un problema que no pasa, pero el paciente no se aspira. O es el paciente que pasa y el paciente se aspira. ¿Está claro? Eso es totalmente distinto. Es para, o va para campana o va para pilar. Ahora, si agarrás para pilar, nunca vas a llegar a campana. ¿Está claro? Si vos la pifiás en el inicio del diagnóstico, nunca vas a llegar al diagnóstico, y si no hay diagnóstico, no hay tratamiento que sea efectivo. Esto es el ABC de la medicina. Entonces, fíjense ahí el porcentaje, hago hincapié en esto, que es durante la deglución en la mayoría de los casos. ¿Mm? Ahí están los sellos que yo les dije. ¿Mm? Y estos son los mecanismos que nosotros tenemos para el estudio de la deglución. A mí me toca hablar de estos, la videofluoroscopía de la deglución, pero está la videofibroscopía. A veces me dicen, doctor, esto yo no lo entiendo a veces cómo lo desconocen. Por favor, les pido, ustedes que son los especialistas en este punto en particular, yo no quiero hablar de otras especialidades, pero hay especialidades que esto tiene que saberlo también, independientemente sean o no sean otorrino, y que a veces me preguntan a mí, me piden hacer una deglución de un paciente que está inconsciente. ¿A usted le parece que a un paciente que es inconsciente se le puede pedir una videodeglución? No, pues yo le tengo que decir que trague, que haga esto. Es una persona que esté consciente. Entonces hay otros métodos para hacer este tipo de cosas. ¿Está claro? Entonces, sepan que el estudio del paciente que no deglute o que tiene una zona nasogástrica o que está inconsciente, no le pueden pedir este estudio. Hay otros estudios que se pueden hacer. La videofibroscopía de la deglución, el bedside test, el test del GUS, etcétera, etcétera, que se puede realizar, que lo hace gente que debe realizarlo, que debe hacerlo, ¿está claro? Una gente, fonoaudiólogos, fonoaudiólogas que tengan conocimiento de especialidad en esto, que hagan una endoscopía y que tengan conocimiento para ver si tiene o no tiene trastorno de deglución, etcétera, etcétera. Y la columna cervical, que es, digamos, una placa que muestra si el paciente tiene una enfermedad que se llama DISH. El DISH es la esperostosis esquelética idiopática difusa, que cuando se forma como un cordón de calcio por delante de los cuerpos vertebrales. Eso protruye en la cara posterior de la faringe y genera un estado que le cuesta tragar al paciente. Y uno se vuelve loco tratando de ver por qué no puede tragar, y con una placa, con una cervical, se da cuenta que es un DISH. Hiperostosis esquelética idiopática difusa, o enfermedad de Forestier, es como la calcificación del ligamento común vertebral anterior, que eso es lo que ocurre, genera una capa de tejido óseo como unos osteofitos bastante grotescos que protruyen hacia adelante y genera una disminución de la luz de lo que correspondería a la faringe. Bueno, todo esto es lo que uno tiene que evaluar. Tengo que ver si hay penetración, tengo que ver si hay aspiración, evaluar la velocidad, el trastorno de la motilidad, si tose o no tose, etcétera, etcétera. Bueno, el medio de contraste es el sulfato de bario, el yogur, las galletas o las fines. A mí me gusta el pan lactal, porque me permite, junto con el yogur, hacer una pasta mucho más concisa y analizar todo este mecanismo. Y los estudios previos a la videodiffusión, esto es fundamental, como cualquier método. Si yo no tengo una placa de tórax previa y una a la actual, no puedo comparar si mejoró o no mejoró. Yo no puedo comparar si el mecanismo de rehabilitación funcionó o no funcionó.
ese mecanismo de si funcionó o no funcionó, tengo que compararlo con el anterior. ¿Se aspira o no se aspira? ¿Protege mejor o no protege mejor la vía aérea? Bueno, todo esto es fundamental. Esto es un repaso de lo que estuvimos hablando. Yo lo hago de esta manera, la mayoría suele realizarlo de esta manera, a mí me gusta de esta forma, hago fonaciones posteriores, le doy un poquito de agua para tantear si el paciente tiene una buena protección de la vía aérea. Empiezo con semisólidos, que es el yogur firme, siempre con varios mezclados. La ingesta de sólidos, que agarro el pan, lo meto en el semisólido, en el semisólido, no el error de poner el pan y mojarlo en el sulfato de bario, el líquido. No, eso no, porque esto es como chupar un helado. No, yo agarro el pan y lo coloco en el semisólido. Se coloca en el yogur. Entonces sumo a la consistencia del semisólido, que es el yogur con bario, le sumo más consistencia con el pan, lo mezclo y eso genera una pasta mucho de mayor textura de lo que sería el semisólido. Y por último es el líquido. ¿Por qué digo que es artesanal? Ya se los dije, esto depende de cada caso en particular. Yo tengo que ver, analizar, comprobar de que tiene o no tiene nada. Y si tiene algo, tengo que documentarlo de la manera suficiente como para que quede en evidencia de lo que uno tiene que tratar y lo que le genera al paciente el estado de alteración de la deglución. Y después hay maniobras especiales que no vienen al caso ahora que se las comente. Estas maniobras especiales, nada más se los digo, son maniobras que uno las realiza in situ para ver si mejora o no mejora la propulsión del bolo alimenticio, si mejora la protección de la vía aérea o no. ¿Por qué? Porque esto se lo enviamos a las fonoaudiólogas, a los kinesiólogos especialistas en esto para decir, mira, sin la maniobra de Mendelssohn, sin la maniobra de Chindan, pasa esto. Con la maniobra de Chindan, fíjate cómo mejora. Entonces, fíjate cómo tenés, o qué te entrego yo, o qué le entrego yo al colega, al equipo de salud, para que trabaje sobre eso y en relación a mejorar lo que lo aqueja y que genera el cuadro clínico. Aumentar la fuerza en la base de la lengua, de los músculos, entrenarlos, en fin, un montón de cosas. Bueno, hay un montón de patologías, estas son algunas, trastornos musculares, trastornos neurológicos, hay distrofias musculares, miastenia gravis, polimiositis, pero todas estas enfermedades pueden acompañarse y en suma frecuencia con trastorno de deglución. De todos estos, el Parkinson, el ACV se llevan los primeros puestos, lo que no significa de que esclerosis múltiple o la esclerosis lateral amiotrófica. El hospital de clínica es un hospital de derivación. A veces nosotros con nuestras estadísticas está un poco sesgado, ¿no? Como es un equipo, un hospital de derivación, a veces yo me acuerdo en un momento que, esto hace muchos años atrás, en la década del 90, había guatemaltecos, había gente de España y demás, decía, ustedes tienen cualquier cantidad de cáncer de laringe. No, lo que pasa es que tenemos Arauz. Yo tuve en Ateneo que estaba el doctor Arauz, estaba Tercián, a mí me gustaba la parte de otorrino y por eso iba a los Ateneos los jueves a las 7 de la mañana y aprendía mucho de ellos. Y me acuerdo que estaba el profesor Arauz. Y entonces, claro, ¿cómo no vamos a tener mucho cáncer de laringe? Todos los pacientes con cáncer de laringe los derivaban al hospital de clínica precisamente porque estaba él, ¿no es cierto? Magaró, en fin, excelentes maestros, brillantes. Entonces, bueno, yo veo mucho también ELA, vienen pacientes con ELA. ¿Por qué? Porque los derivan ahí porque también tenemos un servicio de neurología, de movimientos involuntarios, que en un momento estuvo el doctor Micheli, y bueno, discípulos de él que tienen muchas de esas patologías. Patologías de la musculatura lisa, esclerodermia, estamos viendo muchísimo. ¿Saben por qué? Porque muchos de los pacientes que van por la parte de intersticiopatía eh, y que tienen trastornos a nivel del intersticio, eh, han visto de que cuando se da cierta particularidad de alteraciones de ciertos marcadores y demás, es muy, muy frecuente acompañarse
de trastornos en la musculatura lisa, esto es en el tercio distal del esófago, y que lo vemos, es decir, hay ausencia de la contracción de la del tercio inferior del esófago. Entonces, de esta manera, hemos visto enfermedades del tejido colectivo de que en la esclerodermia se ve con bastante frecuencia. Bueno, después otras enfermedades más, autoinmunes y todo ese tipo de cosas. El síndrome de Sjögren, el Chagas, que es por la calasia que genera a nivel del esófago y que ya les dije que la causa de la disfagia que incluye desde la boca hasta el estómago, en este caso desde el esófago. Bueno, y acá tienen la evaluación de la etapa oral. Esto es todo lo que uno tiene que ver, lo que debe analizar, si cae por si no forma el bolo, si no hice el trago, si los movimientos linguales no son los que corresponden, la dilución fragmentaria. Es decir, ustedes dicen todo esto, uno lo tiene que ver en 5, 7 u 8 minutos. Pero vos lo tenés que tener muy claro y que tiene que tener bien ordenado lo que tiene que analizar o no. Le voy a mostrar algunas patologías, algunas imágenes. Fíjense esto. Tiene una caída precoz. ¿Se dan cuenta ahí? El paciente todavía no generó la propulsión del bolo alimenticio. Sin embargo, ya tengo líquido, esto es semisólido, en la valécula y está cayendo en el seno piriforme. Acá, ¿cuál es el riesgo? Esto está abierto todavía. ¿Por qué? Porque los mecanismos, los receptores que están ahí, en las fauces, todavía no generaron la respuesta motora que se repliega en la epiglotis, la elevación de la laringe, etcétera, etcétera. Entonces esto está abierto y si cae líquido, esto sigue abierto, puede aspirarse. Y ahí estaríamos entonces en un cuadro clínico de un trastorno, de una disfagia por alteración en la respuesta motora de la faringe, que es previo a la deglución. Esto es una caída precoz. Ahí es una caída precoz, fíjense, ¿ven? Fíjense cómo queda. Y ahí traga. Pero tiene que tragar cuando el alimento está acá. Ahí el gatillado es tardío, el gatillado es ahí. Ahí gatilla. ¿Está claro? Pero sin embargo se va llenando. Es un trastorno del gatillado tardío. Ahí tengo, a ver si es esto también. Lo mismo, ¿eh? Fíjense ahí, ven cómo cae, ¿eh? Esto puede tener una aspiración o una aspiración o una penetración previo a la deglución, por falta del sello glosopalatino. Ahí se llena y ahí está. Acá tenemos otra, fíjense. Este es un chico. Este es el chico. Fíjense cómo traga. ¿Qué pasa? A ver si se dan cuenta de lo que tiene. A ver, un poquito para atrás. Ahí lo tengo. Fíjense, ¿ven que ahí hay líquido? Hay sustancia de contraste. ¿Qué pasó? El sello, el tercer sello, que es el palato faringio, no funciona como tiene que funcionar. Entonces era un chiquito este que comía, le salía el alimento por la fosa nasal y tenía aspiraciones, claro, porque quedaba restos de alimento ahí líquidos, sobre todo, ¿no es cierto? Y semisólidos, y después cuando dormía se aspiraba, se aspiraba. Entonces la aspiración de este chico era porque tenía un paladar corto, y eso generaba un reflujo hacia fosa nasal. Ahí lo tiene, fíjense, ahí está tragando, ¿ven? ¿Ven cómo va para atrás? ¿Ven cómo va para arriba? ¿Ven cómo va para arriba? Bueno, eso es lo que uno tiene que analizar. Ahí ven, fíjense cómo se va. ¿Ven? Fíjense, ahí se le ve el paladar y fíjense cómo acá tengo contraste. Fíjense cómo sube. Ahí si no hacemos el diagnóstico, se lo come. Uno tiene que verlo, tiene que analizarlo y verlo en tiempo y en forma. Bueno, eso es con líquido, a ver si hay más. ¿Ven? Fíjense dónde se fue. ¿Hasta dónde se fue con el líquido? ¿Mm? Fíjense hasta dónde se fue con el. Fíjense, es impresionante. Es impresionante. Este chiquito se aspiraba. Tenía neumonía, se aspiración. La fase faringia, bueno, todo lo mismo, residuo, penetración, aspiración, es todo lo que se ve. Esto es todo lo que nosotros analizamos, es todo lo que analizamos, todo lo que tenemos que ver, si tiene penetración o aspiración, si la apertura del esfínter esofágico es incompleta, si hay una caída precoz, etcétera, etcétera.
Bueno, hay algunas, vamos a ver si tenemos algunas, les muestro algunos casitos. Ahí, fíjense cómo se aspiró. Voy para atrás de vuelta. ¿Ven? Esto se aspiró. Ahí. Eso es durante la dilución. El anterior que vimos, vamos para atrás. Ahí voy de vuelta. Ahí tragó. ¿Ven cómo se aspira? Ahí se ve perfectamente. Ahora yo les pregunto, ¿qué es? ¿Esto qué es? ¿Es un trastorno dónde? ¿Es un trastorno de dilución en dónde? La faringe. Perfecto. Muy bien, doctor. ¿Qué es? ¿Funcional o es motora? No, es funcional. Perfecto. ¿Qué es? ¿Predeglutoria, deglutoria o postdeglutoria? Deglutoria. Perfecto. ¿Qué es lo que falla acá? Es la respuesta motora de lo que correspondería a la parte de los receptores a nivel de las fauces. Ahí hay algo que la respuesta no tiene la velocidad que tiene que tener, o no la tiene directamente, no cierra bien la epiglotis, no se eleva bien la laringe y ahí se aspira. Les cuento que este paciente tenía ausencia de reflejo de oxígeno, gravísimo, porque si se aspira y tose, me doy cuenta que se aspiró. Este paciente come, se aspira y no se da cuenta. Entonces tenía neumonías a repetición. Ahí, fíjense cómo se aspira. Fíjense cómo ni tose, ¿se dan cuenta? No tiene movimiento para toser, no tose. Ahí pasa por el esófago y sin embargo, fíjense, ahí se ven los cartílagos de la tráquea, etcétera, etcétera. Después nosotros, obviamente, lo hacemos toser y demás. A veces se tenía miedo y decía, bueno, si se aspira, que venga con un aspirador, etcétera. Por supuesto, si se aspira no le voy a dar un bife de chorizo para que se ahogue y se muera de un paro respiratorio, ¿cierto? Pero tampoco toque ponerlo en evidencia. Esto también quiero hacer dos palabritas, una línea con respecto a esto. Si yo agarro una estudia de dilución, le doy una cucharita, traga, le doy otra cucharita, tragó, ahora le doy el sólido, le doy un poquito de pan, coma, traga, perfecto. A ver, viene el líquido, dame una copita, le doy una copita, traga, tragó, perfecto. Ah, estudio normal. No es normal, porque yo le pregunto al paciente, ¿usted cuándo come? ¿Qué come? ¿Con un gotero toma agua? No, tomo agua con un vaso. Y ahí donde yo siento, doctor, que empiezo a toser. Entonces le doy con un vaso para poner en evidencia de que el paciente sí tiene un trastorno de la deglución con líquido a un volumen que es el que toma él habitualmente. Porque si no, tengo un falso negativo. Entonces, no hay que tener miedo a poner en evidencia una aspiración. Lo que sí que si yo tengo una aspiración como este, no le voy a dar 3 litros de agua para que se aspire precisamente esa cantidad de volumen a la parte respiratoria. Pero no le voy a dar un goterito que quizás ahí no lo pongo en evidencia y le digo, sí, no se evidencia durante el estudio ni penetración ni aspiración a vía aérea. Lo habrán escuchado los informes que yo hago. Pero yo lo pongo en evidencia, no estoy con miedo, ¿está claro? Y lo evalúo primero tomando un poquito de agua, etcétera, etcétera, y de acuerdo a eso sé cómo me manejo. Eso es cómo debe manejarse. A ver, acá sí tengo algo. Fíjense esto, también, paciente. Va tragando, es un paciente que tenía neumonías aspiración y tenía una fístula traqueosofágica. La fístula, le habían colocado un stent y en ese stent tenía una fístula traqueosofágica en el inicio del stent. Es un paciente de cirugía. A ver si no lo vi. Bueno, y acá también. Les quiero mostrar esto más que nada que es un paciente de ustedes. Es un paciente que tiene una esclerosis lateral amiotrófica. Un paciente que había empezado a tragar y fíjense qué es lo que pasa. Ahora yo les pregunto, este paciente, ¿ustedes lo mandarían a la casa para que coma tranquilo? El que me dice que sí, la verdad que me preocuparía demasiado, ¿no? Es un paciente que no tiene una incoordinación machaza de lo que es los constrictores faringios, es un paciente que retiene ahí sustancia de contraste, que tiene un lago ahí permanente, en cualquier momento se aspira y se aspiró, fíjense cómo se aspiró, una cantidad ahí, y no tiene tos. Es un paciente gravísimo, es un paciente para un botón gástrico, ¿cierto? Porque no tiene rehabilitación. Fíjense, ahí cómo sale, fíjense cómo pasa. Les quiero mostrar algo. Esto es algo que yo, de verlo, es un signo que yo lo fui viendo y me lo fui adaptando, ¿no?
¿Se acuerdan cuando vimos en la vista anteroposterior pasaje en forma bilateral y simétrica por ambos senos piriformes? Fíjense que acá en el medio se suma una imagen que no es la que tiene que verse en los senos piriformes. Ahí se ve una imagen que es producto del contenido. A ver, como para entrar un toque. ¿Ven este contenido? Si yo agarro, lo paso, acá, ¿ven que es este? Ahí se ve perfectamente la vista anteroposterior. Hay que verlo, obviamente. Pero bueno, es una de las maneras de poner en evidencia. Lo veo en el perfil, ahí lo veo en el perfil, ¿eh? Ahí lo veo en el frente. Es un paciente de una esclerosis lateral amiotrófica bastante grave, bastante grave. Bueno, ahí sigue tragando y cada vez traga menos y cada vez es peor. Bueno, esto eh, también es importante, ahí se ve perfectamente. Es un divertículo por propulsión, no podemos dejar de lado uno de las vedettes de las causas de trastornos en la deglución con reflujo en lo que correspondería al divertículo de Zenker, un divertículo de Zenker, un divertículo por propulsión, en el triángulo de Lemmer, en la parte posterior, donde hay disminución de la fuerza y lo que está estudiado, y esto muchos de ustedes lo conocen ya digamos, con detalles incluso más de los que puedo tenerlos yo particularmente, pero un trastorno en la diferencia de presiones, no hay una relajación receptiva y la presión que viene de arriba hace de que esa presión no sea transmitida a través del esfínter esofágico superior y se propulsa hacia atrás. Ese triángulo de Lemmer hace de que se vaya generando un divertículo hacia la parte posterior, y ese es el divertículo de Zenker. ¿Cuál es el problema del divertículo de Zenker? Que queda el alimento ahí, que a veces, de acuerdo a las características, creo que ahí tengo, a las clasificaciones, fíjense que queda. Es fácil el diagnóstico, la verdad que es bastante sencillo. Y ahí los grados de divertículo seca, después cuando comprime y cuando se contrae, ¿qué es lo que pasa? Acá es una de las causas de aspiración post-deglución, porque queda contenido en ese divertículo, entonces cuando se contrae vuelve de nuevo, hay como un reflujo hacia la parte faríngea y como está abierta la epiglotis, el riesgo de que se aspire. Ahí tienen algunas imágenes, son pacientes nuestros, se ve perfectamente, es sencillo el diagnóstico. Ahí están los senos piriformes, ahí pasa, es bien posterior, se ve perfectamente, ahí tiene un nivel hidroaéreo, y los vemos, la mayoría de eso ustedes lo manejan. Y este es el DISH, lo que yo le había comentado. ¿Ven? Como hay una calcificación de ligamento común vertebral anterior, ahí este paciente era un paciente que tenía disfagia, pero tenía otros signos. Otros signos. El diagnóstico, acá el paciente no vino por una disfagia, vino por un trastorno a nivel de músculo esquelético. Se hicieron los estudios a nivel de la columna, que es la columna lumbar donde mayormente se ve, también a nivel de las articulaciones, en los pies, en las manos, etcétera, etcétera. Y le hicimos una placa a la columna cervical para ver la calcificación del ligamento común vertebral anterior. Como característica, acá, a diferencia de las artropatías degenerativas, los discos intervertebrales se preservan. Los espacios discales se preservan y hay calcificación del ligamento común vertebral anterior. Y por último, completando todo esto, la fase esofágica es algo que estamos estudiando. Yo particularmente me encanta, me gustan muchísimo los trastornos funcionales del esófago. Tenemos la suerte de trabajar en equipo con el doctor Olmos, la doctora Piscor, en fin, que hace muchos años que trabajan con esto. El FLIT ahora están utilizando, que es una esofagometría de alta resolución, el FLIT que mide una serie de características a nivel del esfínter esofágico inferior y hace el diagnóstico en una zona gris que existía de los pacientes con alteraciones esofágicas, con acalasia, donde no andaban bien con ciertos tratamientos y estaban mal diagnosticados. Entonces, en este caso, con el FLIT y con una serie de mecanismos que estamos haciendo, con algunas cápsulas varitadas, y el tránsito esofágico temporizado, ponemos en evidencia alteraciones en la parte esofágica funcionales que por él les llega a ustedes como pacientes. Por eso que les tiro
este conocimiento, porque muchas veces ustedes dicen, funciona bien todo, el problema, bueno, pásenlo a, fíjense, el problema es un problema esofágico y por ahí le compete a otra área dentro de la parte de medicina. Bueno, acá le voy a mostrar algún trastorno. Esto es una esclerodermia, ¿no? Fíjense cómo están los pulmones, esclerodermia, cardiopatía destruida, están acá, ¿no? Voy a mostrar esto. Ahí pasa el alimento. ¿Qué pasa? Pasa perfecto, traga el paciente, va perfecto, y ahí queda. ¿Ven? Ahí está el callado aórtico. Queda y no vacía. Queda y no vacía. Traga y queda y vacía muy poco. Entonces el paciente siente que no le pasa el alimento, obviamente no lo siente en la garganta, sino en la parte baja del esternón, y ahí lo tenemos como la onda peristáltica, cómo queda ahí, ¿eh? Y baja muy poco, y eso es porque la musculatura lisa, ahí tiene el callado aórtico, de ahí hacia distal, hace que todavía quede o que no haya contracciones y el paciente tenga esos trastornos producto de la esclerodermia. ¿Mm? La calasia, dos casitos y ya terminamos. El paciente va tomando, ¿mm? Y va tomando, fíjense la hidratación, cómo queda el alimento ahí. Entonces, muchos de los pacientes que antes veían la parte faríngea, ¿no? Estas cosas tan burdas como vemos acá, le decían, no, no tiene trastorno de deglución, pero el trastorno de deglución estaba generado a nivel del esófago, ¿eh? A nivel del esófago. La esclerodermia, la calasia, esta es una hernia tal con reflujo y esto les quiero mostrar, fíjense este trastorno, es una calasia con saculaciones, fíjense ese esófago, cómo tiene esas saculaciones y funcionalmente cero, ¿eh? Cero. Esto es una cosa bastante complicada. Bueno, vamos a dejarlo aquí.